No somos mayores, solo diferentes. El mundo se abre a nosotros. Permite pueda suceder. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. Buenas noches y bienvenidos a este su programa de No Somos Mayores. Como siempre les digo, muchas gracias por estar con nosotros, por haber sintonizado una semana más este programa. Presentarle a los compañeros que hacen posible el programa. En primer lugar, a Paco Javier Montes de Oca. Buenas noches, Paco Javier. ¿Qué tal? A todos. Muy bien. ¿La semana cómo ha ido? La semana, pues, nada de parado. Nada de parado. ¿Resaca electoral todavía? Sí, bueno, bien, tranquilo, pero también con espíritu crítico, pero bueno, bien. Y el invitado de esta noche es alguien que, cuando yo le diga quién es, ya lo van a reconocer porque es colaborador de este programa, Hilario Esteves. Yo estaba buscando una palabra para definirlo y la que he encontrado es un guerrillero de la vida. Buenas noches, Hilario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, bien, aquí estamos. Me dijeron que viniera ella, que viene, no sé a qué miran a someter, bien. Pero yo no creo que haya que pegar tiros, como has dicho lo de guerrillero. Yo digo lo de guerrillero porque, bien, eres una persona que siempre ha estado comprometido. Bien, siempre has sido un inconformista, nunca has dado por sentado nada, siempre cuando has tenido que decir las cosas las has dicho claro, más alto, más por escrito, de palabra, pero siempre has estado comprometido. Bueno, normalmente según cómo vaya uno empezando la vida al nacer y vaya creciendo y viendo lo que hay a su alrededor, pues se va comprometiendo con alguna cosa. Por suerte o por desgracia, a mí el problema social siempre me llamó la atención, me comprometí con el problema social, empezando primero con el tema parcero, después con el tema deportivo y después con el tema pesquero. Y ahí pues prácticamente he dedicado la mayor parte de mi vida. He tenido que recibir tiros, no que me hicieran daño, pero otro tipo de tiros que también hacen daño. Sí, mucho. Porque cuando estás luchando por los demás y para los demás, el que te persigan o el que te intenten hacer la vida imposible, la verdad es que molesta. Sí, más que ahora, claro, ahora la mayoría de la juventud no lo sabe y no tiene por qué saberlo, es evidente. Ellos han nacido en democracia, yo solo digo en la universidad, ustedes han nacido en democracia y ustedes todo que les suene a franquismo, a dictadura, todas esas cosas, les pilla como muy lejos y así debe ser, es verdad que así debe ser, pero fueron momentos difíciles precisamente para personas como tú, que eran comprometidas pues con esa lucha obrera, con la lucha de clases, o sea que eran momentos pero bastante duros. Bueno, sinceramente, aunque no lo crean, yo me he sentido más perseguido después de la democracia que con la dictadura. La dictadura sabía dónde llegaba el límite de mi actuación y me mantenía siempre al filo de la navaja. Incluso Javier, que conoce algunas de las cosas en las que estuvo colaborando que organizamos en aquella fecha y que colaboró, siempre estábamos, pero sabíamos cuál era nuestra posibilidad y hasta dónde podíamos actuar y los cuidados que teníamos que tener con la democracia. No, la democracia, por desgracia, para nosotros los ciudadanos, aquellos que se han hecho con el poder o que se hicieron con el poder, confundieron desde que llegaron al poder las cosas. Esa democracia participativa, ese convocarnos a unas elecciones, no dio pie o no debió dar pie para nada para que aquellos que no estuvieran de acuerdo con lo que ellas quisieran desarrollar, con las políticas que quisieran implantar, fueran perseguidos o fueran más o menos vetados, e incluso podemos hablar, si quieres, de los millones que se gastaron persiguiéndome. No, sí, así es. Y simplemente porque, claro, cuando no entras en el redil, pues estorbas por todos los sitios. Eso, entonces, de alguna forma tienen que intentar decir, venga, o vienes o te voy a estar dando estopa toda la vida, ¿no? Pero bueno, el cuerpo también de uno es duro, ¿no? O lo va haciendo duro. Bueno, yo siempre recuerdo que cada vez que me hablaban de ese tema y que intentaban coartarme con el tema de decir no me ayudaban con los dineros públicos que habían para hacer esas actividades,
yo no decía que no, seguía donde me había metido, seguía para adelante y me buscaba la forma de conseguir dinero a través de otros medios y seguir con la actividad. De todas formas, yo creo que la política, desde que el señor González Márquez llegó al poder y dio el golpe contra su amigo Redondo, empezó en decadencia. Empezó en decadencia para este país y sobre todo cuando ya se instauró el bipartidismo. No quiero hablar de la época transitoria de Canarias con aquella junta preautonómica que fue un desastre, una cantidad de mediocres cogieron el poder y fue lo que realmente fue el inicio del destrozo de lo que es hoy la mala gestión canaria. Cierto. Sí, Paco Javier. Encantado de estar con Hilario, un viejo amigo, un viejo rockero de la época de la rebeldía juvenil, en la que hacíamos cosas, hacíamos cosas y no fuimos tan perseguidos, ¿no? Cuando íbamos al sur a las cuarterías a impartir charlas de tipo cultural y una parte nos decía que si éramos comunistas y la otra parte nos decía si éramos de la policía secreta. Claro, curioso, sí, era así tal cual, ¿no? Y claro, es que estás hablando de los tiempos actuales y demás. ¿Cuál es, digamos, y ya que también antes Pedro te hizo una pregunta relacionada con lo que yo quiero plantearte, ¿cuál es tu compromiso actual? Bueno, mi compromiso actual es en el entorno en el que me muevo, seguir un poco diciendo o intentando hacer ver a la gente que no hay que llevarse por lo que te digan ni los políticos ni los medios de comunicación y que hay que seguir haciendo el fomento de la cultura, de la información, de la formación para que la gente tenga su propio criterio. Es decir, Canarias ni España puede seguir en manos de personas que lo único que les interesa es el poder y el capital. En esta situación vamos mal, ahí están los ejemplos clarísimos y hay cosas que a mí particularmente me sorprenden. El que se hable de que Canarias tiene 200.000 parados. Canarias no puede soportar 200.000 parados, excepto que aquí se ha permitido una economía sumergida impresionante y lo que ha hecho que haya un mal desarrollo y que la gente se haya acostumbrado a la limosna de la subvención. Sí, señor. Entonces han generado una cantidad de vagos impresionantes, no porque haya querido la gente ser vaga, sino porque lo han condenado a vivir así, sí. Porque a la vez se alimentan los partidos, los sindicatos, las empresas, de tener esta gente que lo contrato 6 meses o 2 años, lo mando al paro y después lo contrato bajo cuerda, le voy pagando con toda la economía. Yo creo que los que se metan a hacer política, deben de hacer política, no vivir de la política. Por desgracia, yo creo que llevamos en España y en Canarias muchos años, sobre todo los últimos, en que los políticos no están haciendo política, se ha perdido la política y lo que se hacen es vivir de la política. Cierto. Han llegado, han conseguido un buen sueldo, están cómodos, no hay nadie que les exija responsabilidades, no podemos denunciar porque la justicia no funciona como debiera funcionar. Partidos políticos ansiosos y lucha por el poder y agencias de colocación de los suyos, claro. Es que el poder tal y como está concebido es... Porque tú verás ahora, hemos tenido elecciones, ha pasado lo que ha pasado. Ahora hay que colocar no solo a los que sacaron, sino a los amigos que nos ayudaron a llegar ahí, que no tienen puestos. Que pierden el chollo, ¿verdad? Asesores. Ese cibercialismo, el utilizar la política o el utilizar los puestos para hacer eso, cuando hay gente que no llega a final de mes, que lo tiene difícil subsistir, mantener la familia, educar a los hijos, que se le preste atención a colocar al amigo, que por otra parte puede tener carrera, puede tener un trabajo, pero no importa, lo vamos a colocar allí, porque en vez de ganar 1.800 o 2.000 va a ganar 3.000. Coloca a otro, déjale. Es un poco obsceno. Y después tenemos una administración saturada de funcionarios y seguimos colocando gente. La legislatura pasada yo me reía en mi tierra, en Fuerteventura, cuando terminaron las elecciones y los resultados tal y como se dieron, me comenta un amigo que estaba metido, dice, ahora vamos a tener un problema grave, porque hemos perdido las elecciones y tenemos ahí, ojo, entre cabildo y ayuntamiento 700 y pico personas. Para colocar. Que no sabemos dónde van a parar. Que no sabemos por qué hemos pedido el poder. Esa es la tristeza de todo esto. Bueno, al menos para mí. Sí. Hilario, mira, bueno, ya que peinamos cana los tres, ¿no?
cuando tú echas la vista hacia atrás, te arrepientes de algo. Hombre, uno se arrepiente de muchas cosas, ¿no? Pero me refiero de tu trayectoria. Porque claro, tú hubieses tenido una vida más cómoda si te hubieses plegado a los deseos de los políticos. No hubieses tenido esa persecución, hubieses seguramente optado a puestos políticos relevantes y hubieses tenido una vida bastante más cómoda si es que la has tenido, ¿no? En algún momento. ¿Te arrepientes de decir, cónchale, a veces la gente no se merece, o tú dices, repetiría, salvo algunas cosas, repetiría todo otra vez? Hombre, yo perfeccionaría más lo que he hecho y volvería a ser más agudo, más, como se dice, más incisivo en los temas. Porque para mí es un tema curioso, voy a hablar de la pesca porque fue lo que más traté. Es decir, yo logré hacer una asamblea regional, logré elaborar una ley para el desarrollo de la pesca en Canarias en la que hubo una posibilidad, por primera vez, bastante cargada de millones para invertir en Canarias y desarrollar la infraestructura que no teníamos en relación como tenían en la península. En infraestructura me refiero en los puertos, en los refugios pesqueros, en la creación de cofradías, en la creación de los medios para que el pescador pudiera defender su pesca. Entonces, ahí hubo una cantidad de millones que por la mediocridad, la carencia de criterios de los que estaban en la preautonomía gobernando, se devolvió más de la mitad a Madrid, que pudieron haberse empleado para hacer cosas que nos ayudarán, y se lo planteé, se lo propuse, pero desde que yo, en principio, me enfrenté a los planteamientos que ellos tenían, ya me di cuenta que los tenía en contra para siempre. Y entonces lo que me van y me ponen el calificativo de polémica, yo era una persona polémica, porque exigía que ya que habían leyes, había que cumplir las leyes ya que se dictaron. Si tú has promulgado una ley es para cumplirla, y si la ley dice que yo tengo derecho a esto y a esto, no me digas, no, es que te tengo que quitar esto para dárselo a fulano, no. La ley no viene para fulano, viene para desarrollar esto, vamos a emplearlo en esto. Y cuando tengamos esto completo, si sobra, porque a lo mejor ya si lo administramos bien y lo empleamos bien, puede quedar recursos para ayudar a otros relacionados con el mismo sector, no externo. Pero desgraciadamente me recuerdo que me llamaron un día y me dijeron que contaban conmigo. Primero me pidieron un plan un poco de ordenación de la pesca y tal, cómo lo haría, qué es lo que se haría. Bueno, como me gustaba y como era aquello lo que me preocupaba, porque me había decidido a ordenar y a organizar el sector, pues más o menos lo diseñé. Les dije que lo mejor era ir puerto por puerto. Eran puertos pesqueros que todavía ni había infraestructura ninguna, hablando con la gente, concienciando a la gente de la necesidad de estar organizado, de estar unido, y luego, con los recursos que nos daba la ley, empezar a montar la infraestructura que fuera necesaria, pero una infraestructura que fuera no limitada, sino en plan en serie, a medida que se iban necesitando, ir ampliando sin necesidad de tirar, sino ampliando en función a esto. Me dijeron un poco que estaba loco. Cuando me llamaron para nombrarme, me ofrecieron el cargo de director general, creo que era de pesca, y al día siguiente, no, al otro aparece en el boletín otra persona. Ni los llamé ni nada. Y un día me llamó el consejero que me lo había ofertado y me dice, hombre, perdona que no te haya pedido disculpas. Digo, mira, no tienes por qué pedírmelas. Yo ya sabía, antes de que tú me llamaras a mí, a quién ibas a nombrar, porque la persona me lo había dicho. Pues a mí no me importa, yo no quiero cargo, yo lo que quiero es que me permitas trabajar. A mí, para hacer las cosas y para trabajar y para sacar un sector y organizarlo, no quiero que me des un cargo. Quiero que me ayudes, quiero que no me limite, y si hay tantos millones para esto, pues los gasto. Pues te digo, después tuve otro golpe que me sorprendió cuando empezamos con los temas, con el acuerdo tripartito, que nos quitan de en medio el Sáhara. Entonces, pues tenía que moverme entre Marruecos, Mauritania y Argelia. Argelia porque era donde estaba el Polisario, donde había que ir a negociar para que no me tocaran a la gente nuestra, y porque, aprovechando el tema, la flota peninsular, que ya estaba siendo controlada en los caladeros europeos, porque era una flota que siempre fue muy explotadora, pues quería regresar, y el único que tenía era el Banco Canario Sahariano. El Banco Canario Sahariano, cuando entramos, en el acuerdo quedó bien claro que la flota canaria y la flota del sur de España, concretamente la andaluza, podía pescar donde venía pescando habitualmente. La flota, que era autóctono. Esto no fue posible. Se ampliaron a montones de flotas, y la única flota que quedó excluida en las listas que hicieron
era la Canaria. Me acuerdo de eso. Yo me quedé sorprendido, pero claro, entonces un ministro de aquellos español que era notario, fue alcalde de Madrid también, José Luis Álvarez, hace un día una reunión en el ministerio, me llama, fuimos unos cuantos de Canarias, incluso creo que fue el vicepresidente del gobierno preautonómico, y todo era para llamarme, para decirme que yo era una persona apátrida, porque estaba moviéndome entre Mauritania, Marruecos y Argel, y no tenía en cuenta mi patria. Mi patria es la gente patria que de ellos, sí. que pueda trabajar y que pueda moverse con tranquilidad. Digo, mire, yo no perdería el tiempo, perdone si me ha convocado para esto, yo tengo otras cosas que hacer, a mí no me está pagando usted ni el ministerio, y yo me voy para mi casa. Hilario, la entrevista se terminó. Yo le pido disculpas a los compañeros de realización que me han hecho señas, pero no te iba a cortar porque era interesante lo que estabas contando. Te voy a pedir, si no te importa, que te quedes con nosotros a ayudarnos a presentar el programa. Sí, señora, ¿qué te importa? Y a todos ustedes saben que hacemos un pequeñito alto, de lo cortito, y ya mismo estamos con ustedes hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Pues ahora nos vamos a la agenda cultural en el recuerdo, allá por abril de 2005 en el Gabinete Literario. Vamos a ver una miscelánea que así como se llamaba la exposición, de pintura, de José Lirio. O sea que vamos a verla porque la verdad que era bastante interesante. La reflexión y el permanente juego de formatos, estilos y registro nos conduce Pepe Lirio a una superficie de lienzo siempre reconocible, profundamente personal como lo son todos los recuerdos. La reiterada y en ocasiones superficial vinculación que ha querido hacerse de su pintura con la cultura pop relega aspectos fundacionales de su pintura, sin los cuales no llega a alcanzarse a comprender su producción en toda su complejidad. Lirio recorre el mundo con los ojos de un turista occidental y anota, trata, lava y enfría unas imágenes que sueñan con volver a recuperar su capacidad de reproducción mecánica.
Quizás sean estas las imágenes que mejor revelan las pautas de esa cultura, con esos escándalos tan caribeños, tan de República Bananera, que se ha sentado sobre nuestras islas. Pero más allá de todo eso, la presente muestra refleja mejor la necesidad que esas imágenes tienen de regresar a la vida de las imágenes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Y tenemos el gusto, el placer de presentar una sección cuyo máximo representante está con nosotros, Hilario Esteves, en la sección En este nuestro mundo, que hoy nos va a hablar de algo enormemente claro y enormemente grande, perdón la redundancia, el tren o el cargamento de las mentiras sería, ¿no? El tren, pues el tren de las mentiras, ¿no? Ya no le caben más vagones detrás, por eso, ¿no? por eso decía, ¿no? Vamos a ver. Hola, buenas noches. En este nuestro mundo, yo voy a coger el tren. Me voy a subir porque yo tengo manía con el tren.
me voy a subir en el tren, pero es que no sé si es el tren de la verdad o es el tren de la mentira. Porque claro, son tantas las cosas que se están diciendo contra el tren, a favor del tren. Esa idea que se está vendiendo de que es lo único que va a resolver el problema del tráfico en las islas, y especialmente en las distancias desde Las Palmas a el Inglés o al sur, y desde Santa Cruz de Tenerife también al sur. Y yo lo veo como una de las mayores mentiras, porque la falta de espacio físico, el tren lleva unos raíles que son bastante pesados, no solo los que se ponen en la tierra, sino aquellos que se deslizan sobre esto. Y tal y como lo han planteado, me suena un poco a que sí, el proyecto está hecho sin pensar en una de las mayores realidades. De aquí al sur hay 60 kilómetros. Ninguno de nosotros, con la educación que tenemos de la comodidad y que vamos con el coche a todas partes, dejamos el coche en casa para coger un tren para movernos 60 kilómetros, donde tenemos que ir de casa a la parada del tren en guagua o en un taxi, porque no sabemos si habrá aparcamiento y a qué precio para dejar el coche en la estación. Y luego cuando lleguemos a destino tendremos que hacer lo mismo para ir al lugar o al sitio o al hotel donde vayamos a ir. Esto, sinceramente, no nos han educado, y ese uso que tenemos del coche lo vamos a seguir manteniendo por mucho tren que pongan. En segundo lugar, los turistas de masa que vienen a nuestra región o a nuestras islas no van a usar el tren. En ningún país del mundo lo usan, y creo que no vamos a ser distintos ni vamos a ofertar un tren tan atractivo que hagan que los turistas que no quieren cargar con sus maletas lo usen. Los trabajadores que van y vienen todos los días al sur a trabajar tampoco lo van a poder usar, por lo que les decía antes. Si un particular no puede porque tiene que moverse primero en su coche y también luego en un taxi o en la guagua para llegar al sitio donde tiene que ir porque el tren no lo deja, pues no es verdad. Si hay tres cuestiones que hacen peligrar. Pero a mí lo que más me ha preocupado de todo esto es que dice que van a mover 24 millones anuales de personas. Mover 24 millones anuales de personas significa que van a mover una media de 2 millones mensuales. Si sacamos la cifra de lo que tienen que mover por día, resulta que lo que han dicho que van a poner, que serán 2 trenes, uno que va y otro que viene, con vagones entre 150 y 500 pasajeros, para transportar, que diga, entre 150 y 500 pasajeros, es la verdad, no creo. No me salen los datos, no me salen las cifras. Yo no sé qué cálculos han hecho ellos con tantos números, pero no me salen las cifras. Y lo que es la verdad es que ese transporte, ese servicio para mover a esa gente, no esos 24 millones que no van a asistir, aunque fueran 20 a lo mejor existirían, se pueden hacer en las guaguas de Global, poniendo una guagua y un carril específico para guagua. No vamos a romper territorio ninguno, vamos a usar el mismo territorio, solo un carril específico para una guagua, y en vez de una guagua de 80 plazas, pues ponemos 2 de 160 o 3 que llegan a los 250 pasajeros, tanto para ir como para volver, con lo cual ya el tren prácticamente no tiene sentido que lo hagan, excepto que sigan empeñados o empecinados en que hay que destrozar lo poco que nos queda de territorio libre. Y eso, no sé, porque veo a las autoridades, tanto en los ayuntamientos como en los cabildos, como en el gobierno, diciendo que hay que empezar a controlar la residencia, que hay que empezar a tener cuidado con el territorio porque no tenemos, que ahora querramos meter un tren para un territorio que no tenemos, porque claro, va a tener 11 paradas, con lo cual imagínense ustedes los espacios que hay que tener en cada parada para atender los servicios que conlleva. Señores, plantéense de verdad el tema. Canarias necesita muchas más cosas. ¿Y por qué solo el tren al sur, no al centro o al norte? Porque ya, claro, donde más movimiento hay es al sur, y es donde hay que llevar el tren para hundir un poco más la economía canaria y para hundir más a Canarias. El tren de la mentira. Ahí queda eso. O sea que guárdenlo, guárdenlo. Bien cargadito. Hilario, ¿dónde nos llevas ahora? ¿Qué vamos a ver? Bueno, ahora parece ser que
para arreglar un poco, nos vamos a ver algo de cine cómico y nos vamos a ver la segunda parte de un corto, Una mujer, que creo que fue rodada allá por 1915, de Charlie Chaplin, un personaje que dentro del cine dijo mucho y nos enseñó mucho.
El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. Y ahora nos vamos a la sección de En tu mente con nuestro compañero Paco Javier Montes de Oca, que nos va a hablar de algo que hacemos muy poco, pero muy poco, que es reírse de uno mismo. Paco? Y el humor es síntoma de inteligencia, Sí. cosa que falta mucho en la clase política, ¿no? Están continuamente con ira, con cólera, rían suaves, que sean suaves en las expresiones y que rían, que es bueno para el cerebro además. Pues vamos a verlo, ¿no? Venga. Casi por las mismas fechas en las que se celebró el Día Mundial de la Lectura, se celebró curiosamente, ¿saben ustedes qué? El Día Mundial del Humor, ¿sí? De reírse, del humor en definitiva. Fíjense ustedes, y lo digo como introducción, en los políticos, en el Parlamento. Ustedes han visto que hay alguna falta humor, falta ironía. Incluso en algunas, que yo veo en algunos, presentan una comunicación no verbal casi odiosa, labios finos, muy cerrados, mirada directa, agresiva. ¿Por qué? ¿Por qué no teñir también algunas sesiones parlamentarias de humor, de cierta alegría, de la risa? El humor que se encuentra en una parte del cerebro, sobre todo en el sistema límbico, y que se relaciona con una molécula que se llama la serotonina, ¿no? Que es un alimento del cerebro y que cuando hay un déficit, evidentemente la persona puede presentar accesos de melancolía, de desánimo, incluso a veces hasta de depresión, problemas afectivos en definitiva. Y cuando está estable es un factor importante de humor, de bienestar, de salud mental en definitiva. Hay un papiro egipcio que se descubrió no hace mucho, hace unos años, del siglo III después de Cristo, en el que se habla y se escribe y se ha traducido de que Dios, el Dios de los egipcios, que también es un Dios más de los múltiples que hay, cuando sonrió, cuando tuvo un ataque de risa, creó la luz. Y hubo después diferentes facetas, y la última faceta dice que cuando por fin en el último momento también rió, creó el alma, la risa. Incluso ya hoy en algunas hay sesiones que se llaman de risoterapia, ¿no? Es decir, que no está mal, es decir, para que la gente ría. Pero yo creo que tampoco hace falta insistir y organizar múltiples sesiones de risoterapia. Hay que reírse con el humor, hay que reírse, hay que tener humor. Porque además, no se olviden que el humor es síntoma de inteligencia. Muchos de los que nos escuchan seguramente, y yo entre ellos, en su momento, ahora menos, ¿no? En la época que uno era más joven, se llevaba al baño los tebeos de Mortadelo y Filemón, y Filemón, o otros por el estilo, para reír. Cuando se tropiezan en el trabajo las personas
y se saluda con una sonrisa, está comprobado que durante esa jornada laboral se trabaja mejor, porque ha habido un acercamiento, ha habido una comunicación no verbal, un lenguaje del cuerpo que invita al sosiego, a la tranquilidad, a hacer bien las cosas en definitiva. Aumenta el rendimiento de las personas, aumenta el rendimiento de los chicos y chicas en edad escolar, después de haber visionado un cómic o una película de dibujos animados o un corto de los que tiene este programa, de Charlot, de Buster Keaton o de Harold Lloyd, por ejemplo, esta televisión y este programa que ustedes están viendo. Está demostrado que los alumnos y alumnas retienen más, aprenden más después de haber visto, haber presenciado un corto de humor o después de haber leído un cómic. Aprendamos a reír, de tener buen humor. Nos hace falta a todos y a todas. Nos vemos la semana que viene. Pues, como bien ha dicho Paco Javier, si nos riésemos más de nosotros mismos, yo creo que el mundo iría mejor, no estaría por lo menos tan crispado. Paco Javier, ¿dónde vamos ahora? Vamos a ver la gran y transitada de toda la vida calle Triana. Hay unas cosas que captó muy bien la cámara de bolsillo de Paco Lescano, nuestro compañero Paco Lescano, y que justamente se llama Triana insólita. Son recovecos físicos y quizás hasta mentales, paisajistas que podemos ver en esta sesión. Sí.
Pues después de estas escenas insólitas que grabó la cámara de bolsillo de Paco Lescano, a ver con qué nos quedamos ahora, Hilario. Bueno, ahora no hay nada mejor que recordar y nos vamos a Canciones en el Recuerdo y vamos a escuchar una canción de Tina Turner, lo mejor para nosotros, a lo mejor para otros no, pero fue lo mejor y de allá de 1989. Sirva de homenaje al fallecimiento de esta recién, gran mujer y mejor cantante. ¿Sí? Total. Y lo que padeció esta mujer. Sí, tanto, y tanto.
El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. Pues amigos y amigas, ya el programa tocó a final. Bueno, despedirnos de los compañeros para poder despedirnos de ustedes. Hilario, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos ayudado a presentar el programa. Y no te digo de ver de pronto porque te tenemos toda la semana con nosotros, ¿no? Gracias a ustedes por acordarse de mí y bueno, y a seguir un poco divulgando algo de cultura entre la ciudadanía, a ver si conseguimos entre todos que logremos un poco cambiar el chip. Sí, Es decir, que alguien te oiga, no sé dónde, pero que alguien te oiga. Paco, Javier, nos vemos la próxima semana. De una u otra manera seguiremos en nuestro mundo. Sí, exacto. Claro. Que pasen buena semana. Igual. Y nos Ustedes. vemos la próxima semana. Y a todos ustedes, como siempre les digo, muchas gracias por estar ahí. A esas personas que nos ven en Argentina, en Chile, en Perú, saben que los tenemos presentes, aunque se lo diga todas las semanas, se lo seguiré diciendo. Muchas gracias por vernos, gracias por compartir con sus amigos que nos ven, a los que nos ven en su casa aquí en las Islas Canarias. Muchísimas gracias por estar ahí, por abrirnos esa puertecita de su salón, por dejarnos sentarnos junto a ustedes y hacerle, bueno, pues que pasen una casi hora agradable y entretenida, que es lo que nosotros pretendemos. Y como siempre, gracias por todo. Saben que los esperamos la próxima semana. No nos falten porque pasamos lista. Hasta siempre. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, somos